tenemos mucho interés de La Palma Opina en realizar este debate porque en la población hay una idea, ¿no? De que el volcán afectó a la salud mental y física de mucha gente. Yo creo que lo de la salud mental es evidente. Lo de la salud física, en este caso respiratoria, para eso estamos aquí, para hablar de esta circunstancia, porque incluso hay unos datos del INE que habla de decesos, de fallecimientos entre septiembre y diciembre del 2021 en la isla de La Palma. En la población hay un deseo de conocimiento, ¿no? Primero de saber por qué falleció tanta gente en ese periodo. Todo hay que demostrarlo, obviamente, en ciencia, si no estamos hablando de especulaciones. Bueno, ustedes están, ahora paso a presentarlas, pero llevando a cabo un estudio que, si no cito mal, es la repercusión de la erupción volcánica sobre la salud respiratoria de la población de La Palma. Bueno, las presento a las dos alergólogas que tenemos en La Palma Opina hoy: Zulaya Almeida Sánchez, que estudió medicina en la Universidad de La Laguna, alergología en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria de Tenerife, máster en salud pública y nutrición y máster en actualizaciones de alergología y experta sobre asma grave. Paula Jiménez Gallardo es licenciada en medicina por la Universidad de Lleida y también es especialista en alergología en el complejo hospitalario, fue en el complejo hospitalario universitario de Cáceres y facultativa especialista en el área de alergología de este hospital, en este hospital. Actualmente desarrolla su función como alergóloga en el Hospital Universitario de La Palma. Bueno, ¿de quién parte la iniciativa de llevar a cabo la realización de este estudio? Y la fase 2, ¿en qué punto estamos? Bueno, realmente este estudio nació de un conjunto de circunstancias. Durante el proceso eruptivo, lo que vimos fue un aumento en la demanda de consultas, tanto de primeras visitas como aquellos pacientes que ya eran conocidos por el servicio y que previamente estaban controlados y nos solicitaban ser vistos con la mayor prontitud posible, ya que presentaban un empeoramiento sintomático coincidente justo con el inicio del volcán. Además, viendo lo que estaba ocurriendo en la isla y las posibles repercusiones que yo podía estar conllevando a la población palmera, la doctora Teresa Carrillo, que es alergóloga del Hospital Universitario Dr. Negrín y es palmera también, nos motivó a realizar el estudio. Realmente la idea inicial parte de Teresa y parte, bueno, Teresa porque para mí es como la madre de este estudio, parte porque en la Sociedad Española de Alergología hay unos proyectos solidarios y ella, que viene a La Palma 2 veces al mes, viendo la situación, se le ocurrió que podíamos solicitar una ayuda para la isla. Estuvo en consulta, pues le explicamos qué es lo que estábamos viendo, no solo que los pacientes estaban empeorando, sino también cómo psicológicamente venían los pacientes a la consulta, que venían pues muy tocados y con mucha ansiedad, y había momentos en el que no sabían ni distinguir si los síntomas eran por la ansiedad, eran porque estaban peor de la patología respiratoria. Y ahí lo primero que empezamos a tramitar realmente fue una ayuda, un proyecto de ayuda de la Sociedad Española que se aceptó, pues prácticamente se puede decir que sobre la marcha, y se hizo una donación bastante cuantiosa que se gestionó a través de Cruz Roja. Por lo menos para tener ese cauce de poder remitir a esos pacientes que veíamos más afectados psicológicamente, que tuviéramos un apoyo psicológico, porque no todo el mundo encontró apoyo psicológico durante la erupción, a pesar de que se reforzó todo el sistema en ese sentido, y que nos ayudaran un poco a llevar a estos pacientes, o sea, no solo que nos ayudaran a distinguir lo que era la patología respiratoria de lo que eran los síntomas de ansiedad de la situación que estaban viviendo. Respecto a la segunda pregunta, Víctor, a ver, es verdad que estamos en la fase 2. La fase 1 nosotros empezamos a recoger datos durante ya la propia erupción, ¿vale? Decidimos recoger fundamentalmente datos clínicos y ver cómo evolucionaba esa sintomatología a lo largo del tiempo. La fase 1 es la que te digo, la establecimos solo, abarca el periodo eruptivo, es decir, desde que se inició la erupción hasta que finalizó. Eso es lo que consideramos fase 1, y ahí recogimos toda la muestra de pacientes. Toda esa muestra la estamos revalorando en la fase 2, que es ahora. La fase 2 es a los 6 meses.
Entonces, todos esos cuestionarios que les hicimos a los pacientes en la primera fase los estamos repitiendo ahora, en la actualidad. Los cuestionarios que utilizamos son pues 2 cuestionarios que están validados científicamente para el asma y para la rinitis. Y después diseñamos un cuestionario de preguntas que lo diseñamos nosotras, en el cual le preguntamos pues, sobre la intensidad de los síntomas conjuntivales, nasales, bronquiales, incluso cutáneos. Porque no solo vimos que aparecían interconsultas por síntomas respiratorios, sino también por empeoramientos de dermatitis atópica, algún cuadro de urticaria, sobre todo en población infantil al contacto con la ceniza. Entonces quisimos hacer un registro un poco de todos esos síntomas. Y se pasaron todos esos cuestionarios, utilizamos población adulta y población pediátrica para poder ver cómo evolucionan las poblaciones, y ahora ya estamos en la, pues como tú dices, en la fase 2. ¿Ustedes tienen consulta en las dos en el hospital de La Palma? Sí. Los tipos de pacientes que son pacientes que vienen del centro de salud, es decir, yo voy al centro de salud porque creo que tengo una patología respiratoria y a mí me derivan al hospital. ¿Están trabajando con ese tipo de pacientes o pacientes que llegaron por urgencias al hospital? Hay un mito de que las alergias no se pueden mandar alergias antes de los 4 años, realmente no es así. Nosotros desde que naces hasta que falleces abarcamos, la especialidad abarca todos los rangos de edad. Las canalizaciones pues de todo tipo, tenemos canalizaciones desde urgencias hospitalarias, desde urgencias de centro de salud, desde sus médicos de cabecera e interconsultas de otros médicos del hospital. Nos llegan por todos lados. El apoyo financiero para estas investigaciones, ¿eso cómo se resuelve? Hemos tenido la suerte de que tanto la Sociedad Española de Alergología como la Sociedad Canaria de Alergología nos han apoyado desde el principio. De hecho, desde el inicio empezamos a hacer reuniones por videoconferencia tanto con unos como con otros, y sí, hemos obtenido financiación que yo creo que no solo nos va a permitir hacer la proyección inicial del estudio hasta los 12 meses, sino incluso prolongarlo un poquito más. Son donaciones que nos hacen la sociedad para cubrir los gastos, ya no de las investigadoras principales, que lo hacemos por ciencia, sino los gastos pues, estadísticos, el trabajar con los datos, la creación de una base, pues para esa cobertura. Ante un medio ambiente, digamos, cargado de gases como el dióxido de azufre y otros, partículas en suspensión, las cenizas, ese tipo de contaminantes que puede provocar a la salud humana. ¿Hay algún estudio hecho en otros sitios? O sea, ¿a qué nos exponemos? Sí que hay estudios, pero te cuento. Aquí tenemos que discernir entre gases y ceniza, ¿vale? Son partículas que estamos inhalando, pero que son partículas diferentes. Respecto a los gases, hay una normativa que regula el índice de calidad del aire, que eso está publicado, si no recuerdo mal, desde el año 2005 por la Organización Mundial de la Salud, esto es a nivel mundial, en el que se regula los niveles de alerta para varios gases, entre ellos, pues, los gases que libera el volcán también ha liberado otros gases para los cuales no tenemos regulación, pero sí que es verdad que hay regulación para muchos de ellos, ¿vale? Para el dióxido de nitrógeno, para el dióxido de azufre, para el ozono, para las partículas PM10, las PM2,5, todas esas están reguladas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud lo que te establece es como una especie de dintel o parámetros en los que se tienen que mover esos gases en el medio ambiente. Es decir, por suponer, te tienes que mover entre 50 y 150. Por encima de 150 se ha demostrado que es perjudicial para la salud de los humanos. Entonces, en función de los parámetros en los que nos movemos, se clasifica cómo tenemos la calidad del aire. Para que me entiendan. Si tenemos unos niveles entre 0 y 50, el aire se clasifica como bueno, entre 50 y 100, y estoy poniendo solo un ejemplo, es regular, entre 100 y 150 es desfavorable, por más de 150 muy desfavorable, y por encima de 200 extremadamente desfavorable. A la vez que nos clasifican eso, pues también nos dan recomendaciones de salud, y las recomendaciones empiezan cuando ya el aire se clasifica como desfavorable, muy desfavorable o extremadamente desfavorable, ¿vale? El extremadamente desfavorable es lo que lleva al confinamiento de la población, ¿vale? Directamente la recomendación es evitar cualquier tipo de actividad al aire libre, y en caso de tener que hacerla, tiene que ser con las medidas de protección adecuadas.
los otros dos dinteles previos, lo que es desfavorable y muy desfavorable, pues también se recomienda la limitación de actividades en el exterior, pero se podrían hacer en periodos más cortos y también con protección. Eso respecto a los gases. ¿Por qué? Porque todos estos gases no solo los vemos en las catástrofes naturales como la que acabamos de vivir, o sea, estos forman parte de la contaminación de todas las ciudades y es lo que se está intentando regular a través del Ministerio de Transición Ecológica, o sea, regular que tengamos una calidad de aire lo mejor posible. Sí se ha visto que la exposición a todas estas sustancias por encima de esos dinteles que se consideran buenos aumenta el riesgo de padecer enfermedades respiratorias en la población infantil y incrementa las morbilidades en la población adulta. Y eso ya no es una hipótesis, sino que se ha demostrado en estudios previos. Por eso las ciudades o los sitios más industrializados, pues la patología respiratoria es muchísimo más incidente que en sitios donde se tiene una atmósfera completamente limpia. Sí, al hilo de lo que comenta Zulay, me gustaría que me contestaran si ustedes creen que los días de confinamiento que hubo en el Valle de Aridane, bueno, fueron suficientes. ¿Creen que tenían que haber confinado más por ese aire contaminado? Sí. Una pregunta para las dos. La respuesta es un sí, ¿vale? Yo supongo que cuando las autoridades toman las decisiones de confinamiento no solo tienen en cuenta aspectos sanitarios. Yo que me trabajo para la salud, si lo que me estás preguntando es desde el aspecto de la salud tendría que haberse confinado a la población más días, pues en mi opinión sí. Y te lo explico de una forma bastante clara. Mira, nosotros cuando empezamos a hacer el estudio empezamos a investigar un poquito y nos encontramos que pues el índice de calidad del aire es público, o sea, tú puedes entrar y ver los medidores de los distintos sitios y ver que incluso por hora, qué mediciones te da de todos esos gases. Ya no estamos hablando de la ceniza, estamos hablando de los gases. Hicimos un registro día a día durante toda la erupción de estos datos, ¿vale? Nosotros lo que hacíamos era meternos cada día y ver los datos de esos contaminantes a las 8 de la mañana. Y el motivo de hacerlo a las 8 de la mañana es porque cuando decían si se confinaba o si no se confinaba era después de las 9, ¿no? La reunión era a primera hora de la mañana, asumimos por esto que los datos que miraban eran los de las 8 y en función de eso se decidían las medidas que se tomaban. Entonces tenemos un registro de cada uno de esos días, cómo se clasificaba la calidad del aire. Lo tengo apuntado porque no me lo sé de memoria, pero mira, tenemos como el peor de los dinteles, que es el extremadamente desfavorable, que es donde se debe recomendar el confinamiento de la población, fueron en total 9 días en la zona de El Paso, Los Llanos, Tazacorte, ¿vale? No estuvimos confinados 9 días. Muy desfavorable fueron 6. Sí, dime. De esos 9 días, ¿cuántos estuvimos confinados? Yo no estoy segura, pero recuerdo que fueron menos de 9 días. Fueron, no sé si 4 o 5 días en total los que estuvimos confinados. Sí. En 9 de esos días añadimos además vientos alisios, lo cual empeora más la situación. Y te estoy hablando del medidor que estaba localizado en Los Llanos, ¿vale? No te estoy hablando de los otros municipios. Es verdad que los otros municipios que nosotros utilizamos de referencia, que cogimos siempre los mismos medidores, el de Los Llanos, uno que estaba en Santa Cruz y otro que está en el norte, en Los Sauces, en los otros no se registró ningún día que fuera extremadamente desfavorable. En los otros municipios, sin embargo, en Los Llanos sí. También te repito, este medidor lo que te está midiendo son los gases, ¿no? No te está midiendo la ceniza. Es decir, probablemente hubo más días en los que la cantidad de ceniza indicara también confinamiento, aparte de los niveles de gases. ¿Por ceniza se confina? Pregunto, esto pregunta, porque siempre pensamos que se confina por la presencia de gases. ¿Por ceniza también se puede confinar a la población? ¿Qué cantidad tendría que caer para confinar o para decidir confinar? No está regulado. Es decir, lo que está regulado son los gases que yo te he nombrado. No son solo los gases que emite el volcán, es decir, el volcán, además de los gases que están aquí, emite otros gases. Pero los que están regulados son esos. Y los que te aporta el medidor son esos, ¿vale? La ceniza, pues no sé, desconozco si hay algún medidor. A ver, las mediciones que se hacía de la altura de la ceniza, eso sí que está registrado.
pero a nivel ambiental en el aire, ¿qué cantidad de ceniza había? Eso lo desconozco. Llovía ceniza en los llanos, ¿no? Entonces... ¿No se mide igual que la calima, por ejemplo? Porque la calima por encima de 50 microgramos, ¿no? Creo que es por un metro de aire, un metro cúbico de aire, ya no se garantiza la... Pero es que lo que hubo en algunos momentos en el Valle de Aridane, que en pleno día parecía la noche, ¿no? Porque había una cortina, estaba muy por encima de 50. Sí que es verdad que no está regulado, es decir, yo por lo menos en todo lo que hemos encontrado no hemos visto que esté regulado más que los gases, pero la ceniza, pues supongo que esto no es habitual y no es una cosa que esté regulada como tenemos con los alicios que te indican, pues, a partir de X concentración interfiere en la salud. La ceniza no está, yo por lo menos no he encontrado que esté regulada. Pero en ningún estudio de los que hemos revisado tampoco habla de la cantidad de ceniza, o sea que no. Debería regularse, porque son partículas que respirarlas no creo que... En fin, pero no. debería regularse, aunque sepamos que dentro de... Ojalá nunca se aplique. Digo, Debería regularse. Pues mira, quizás sí, por eso viene bien que se hagan este tipo de estudios, tanto el que se está haciendo de primaria, de Neumo, el nuestro, porque al final es desconocimiento lo que tenemos respecto a este tema y mientras más estudios se hagan, más información científica para el futuro. Realmente cuando vuelva a haber una catástrofe, mientras más datos haya, con mejor y con más prevención se puede actuar. Hay pocos trabajos al respecto. Hay trabajos de otros volcanes en otros países, pero es verdad que los trabajos son bastante limitados, ¿vale? En los trabajos, pues sí te hablan que hay un empeoramiento agudo, que eso es lógico, durante la propia erupción, que aumentan las hospitalizaciones, que aumentan las visitas a urgencias, que la patología afecta de forma aguda, incluso hasta 2 o 4 semanas después de la erupción volcánica, pero no hay un seguimiento posterior, lo que intentamos hacer. Es decir, no solo queremos ver, es obvio que la ceniza en las cantidades en las que ha caído es perjudicial para la salud, eso no tengo que decirlo yo, eso es obvio a la vista de cualquiera. Lo que no sabemos es si esa inhalación de ceniza durante tanto tiempo que ha durado el volcán va a tener repercusión a largo plazo, porque la fase aguda ya la hemos pasado, o sea, lo que queremos saber es si esa inhalación tanto de gases como de ceniza va a tener repercusiones a largo plazo. Realmente seguimos inhalando ceniza, no están las cantidades que había durante el volcán, pero seguimos teniendo ceniza, es decir, a poco que se levante un poco de viento volvemos a tener ceniza en las terrazas, en los balcones, entonces igual que la recoges del piso la estás inhalando también, sobre todo porque la ceniza residual, la que se está levantando ahora, es mucho más fina, es tamaño polvo de talco, y esa es la que se inhala realmente, y es la que llega a la vía respiratoria inferior, es la que realmente nos va a dar más problemas a largo plazo. Es decir, que hay un factor que va a permanecer. No, el volcán dejó de arrojar ceniza, claro, pero dejó de arrojar, pero sigue estando pero la sigue ceniza. estando. Claro. Paula, yo quería aclarar solo una cosa. Tú también afirmas que se debió haber confinado más días desde el punto de vista de la prevención. No, en fin, no estamos juzgando nada, sino porque Zulay ha dicho claramente que sí, mientras indicara la calidad del aire extremadamente favorable, pues como... Totalmente. O sea, es que los registros los fuimos revisando cada día las dos juntas y nos fuimos dando cuenta de que obviamente teníamos que haber sido confinados más días de los que se dieron. En los días de confinamiento, bueno, el estudio está en la fase 2, me imagino que ya tendrán conocimiento de, bueno, los días de confinamiento donde más concentraciones, más contaminado estaba la atmósfera. Hay un registro de que hubo más urgencias, tanto en primaria como en las urgencias del hospital. A ver, tenemos... Hay una relación... Claro, lo que no sabemos exactamente si son los días de confinamiento, los días, o sea, lo que tenemos es el registro de los meses del volcán, es decir, tenemos un registro de las asistencias a urgencias por síntomas respiratorios en los meses del volcán, comparándolo con estos mismos meses del año anterior, de 2020. Y sí, obviamente se incrementaron. Básicamente, pues nosotros hicimos la búsqueda filtrando varios diagnósticos, tipo disnea, tos, broncoespasmo, síntomas respiratorios por los que el paciente puede salir diagnosticado.
y de prácticamente todos se duplicaron las visitas, o sea, de casi todos los diagnósticos el doble y algunos incluso el triple. Pero eso no nos asusta, es decir, eso es lo esperable. Y es lo esperable y lo que está escrito respecto a los volcanes que ha habido en otros lugares. Es decir, eso es lo que nos dicen nuestros compañeros científicos de otras áreas del mundo que han pasado por un volcán. Es decir, que hay un empeoramiento agudo durante, o sea, que mientras dura la erupción van a incrementarse urgencias, hospitalizaciones y demás. Eso sí es lo esperable. Lo que no sabemos es lo que cómo nos va a repercutir esto a largo plazo. A largo plazo. De hecho, ahora en la fase 2 no tenemos todavía los datos, pero sí que es verdad que hemos visto muchos pacientes que estuvieron fatales, muy malos durante la erupción volcánica y que ya están en situación basal, pero también tenemos otros pacientes que no han vuelto a la situación previa al volcán. Pero ya eran pacientes con patología. Sí. Claro, pacientes que ya seguimos en consulta, entonces estos realmente son los que más información nos dan. Es decir, si yo tengo un paciente que llevo siguiendo 5 años y que antes del volcán ya lo tenía completamente estable, usando tratamiento de forma puntual cuando venía calima o en ciertas exposiciones, y que el resto del tiempo estaba estable, y durante el volcán necesitó dosis plenas de tratamiento, que 6 meses después sigue necesitando tratamiento a diario y no lo he podido retirar para estar como estaba antes del volcán, pues eso me está diciendo a mí que el proceso agudo no se quedó durante el volcán, sino que hay pacientes en los que eso se está manteniendo. Creo que había uno de los estudios, no sé si el volcán finlandés, me parece que es un volcán con un nombre que yo soy incapaz de pronunciar, de los pacientes, y sí que decían que no en la población general, pero sí en los pacientes que tenían patología respiratoria previa, se había visto que esa exacerbación o ese empeoramiento que tenían se mantenía un poquito más a largo plazo, por lo menos hasta el seguimiento que ellos hicieron, que creo que fue no sé si fue hasta los 6 o 7 meses después de acabada la erupción. De hecho, te digo, o sea, cogían como grupo control o grupo placebo, por decirlo así, a población general, para la población que no tenía patología respiratoria previamente. Y en la comparativa sí que salía estadísticamente significativa. O sea, se veía que realmente los que mantenían ese empeoramiento eran los que ya tenían patología previa. Pero puede ocurrir que una persona que hasta ese momento, no tuviera sintomatología de nada, ¿no? A partir de ahora sí que empieza a notarse algunas molestias, alguna reacción, pero no es, por lo que veo, el efecto, o no es fácil de detectar, ¿no? No, realmente por eso cogimos los dos tipos de pacientes, es decir, cogimos aquellos pacientes que ya seguíamos, porque eso sí sabíamos que iban a empeorar, y cogimos población nueva para ver cómo evolucionan. Esto no te lo puedo contestar todavía, hasta no tener datos. Yo quería preguntarle a Paula si hay algún tipo de segmentación poblacional en este estudio, es decir, cómo se ha dividido la isla, si es que se ha dividido. Bueno, realmente seleccionamos 3 áreas de estudio en función del grado de la exposición al material volcánico. Como afectó con mayor intensidad a la zona oeste, los municipios del Paso, Los Llanos y Tazacorte fue una primera zona que hemos cogido. Luego la zona este de la isla, que presentó una exposición intermedia, sería la siguiente zona, que cogería los municipios de Santa Cruz de la Palma, Breña Alta, Breña Baja, Villadamaso y Fuencaliente. Y por último el área norte, que sería la última zona, y debido a la baja exposición a la ceniza la vamos a utilizar como grupo de control para compararla con las otras 2 zonas, y correspondería a los municipios de Punta Llana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía, Punta Gorda y Tijarafe. La población realmente que está visto, los que llegan a más a largo plazo, realmente lo que se ha visto es que la población que se queda afectada es la población que es susceptible, es decir, la población frágil, que en este caso que es la que tiene patología respiratoria previa. Era la mascarilla que utilizamos para prevenir La FFP2. Sí, nos protege de los gases y de la ceniza. Es lo mismo, porque claro, todos hemos estado tranquilos y bueno, como todos teníamos mascarilla, pues ni notamos. Pues ya está. Realmente, cuando saliste a la calle con la mascarilla, ¿no te llegaba el olor? Sí. ¿No te llegó ceniza al interior de la mascarilla? Sí,
yo salí con mascarilla, gafas y retirármelo en mi casa y por dentro la mascarilla estaba llena de ceniza. O sea, hubo días en los que por más mascarilla que te pusieras, llegabas con ceniza. Totalmente. Entonces, protegen, supongo que hasta cierto tinte. Lo que habíamos ganado con la desde el punto de vista de alergias, porque eso te lo dice Paula también, que el hecho de que se usen mascarillas había mejorado la población alérgica. Muchísimo el uso de mascarillas. Sí, claro. Realmente ahora con la retirada de las mascarillas, la ceniza en el ambiente y demás, pues todo lo que habíamos ganado lo vamos a perder, vamos. Es decir, que ponernos bajo la columna o dentro de la nube de gases, para no decir tóxica, pero se puede ser tóxica, claro, del volcán con una mascarilla que uno se las prometía tan felices, no. Bueno, pues eso, ¿ves? Es algo que tenemos que aprender para la próxima, ojalá que no haya, pero bueno. Y que va a haber, vamos. Vamos, que espero no verlo, pero sí. Los 4 que estamos aquí no verlo, pero bueno. En la partícula estamos hablando de las partículas, por ejemplo, decía Vicente, dióxido de azufre de la refinería que emite la actividad industrial humana, y le estamos hablando de dióxido de azufre contaminante natural. O sea, la composición del gas, ¿no? Es exactamente el mismo. Es decir, hace el mismo daño. O sea, eso está... Sí, a ver, no lo nombran de forma diferente. El dióxido de azufre es CO2, es una combinación química. O sea, el gas es el mismo. El problema de esto es que las catástrofes naturales no se pueden regular, pero la contaminación ambiental por industria sí. Vale, perfecto. Es que quería siempre curiosidad. El volcán no lo podemos controlar. El estudio, comentan que estaba en fase 2, ¿no? En la fase 2. ¿Cuántas fases quedan? La previsión es cuándo terminar este estudio. Una vez terminado el estudio, ¿qué se va a hacer con esta información? ¿Se va a publicar en algún tipo de revista de ciencia, de alergología o neumología? No sé. ¿Y las fases que quedan? Si pueden adelantar en qué consisten, o qué van a consistir, o cómo va a seguir siendo el trabajo. Sí, mira, a ver, la fase 2, como te digo, ya está en marcha. La fase 3 es a los 12 meses de acabado el volcán, es decir, está prevista para el próximo, o sea, para 2022, periodo entre septiembre y diciembre, que sería los 12 meses, o sea, justo al año de la finalización del volcán. Eso es la previsión inicial. Nos gustaría poder prolongarlo, es decir, todos estos pacientes que hemos seguido hasta ahora, poder prolongarlos por lo menos un año más para hacer un estudio quizás más a largo plazo y poder obtener más datos. Los datos que se tengan se van a divulgar, claro, en revistas científicas. O sea, la ciencia se nutre de difusiones. Realmente mientras más cosas se publiquen, más datos tenemos y mayor previsión podemos tener en el futuro. Nosotros, como canarios en los que nos dicen que va a explotar un volcán, o otros países. Cierto, antes hicieron alusión a estudios que se han hecho en otros lugares del mundo. Me gustaría que se detuvieran un poco en esto, saber si hay algún tipo de estudio equivalente. O este se puede convertir incluso en un estudio puntero y el que más datos tiene, en fin. Ojalá. Ojalá se convierta en un puntero. Pues mira, a ver, los volcanes que hemos revisado, el problema es lo que te digo, o sea, los registros que han hecho son durante el volcán. Es decir, solo el finlandés vi que sí se extendió un poquito más, pero no a corto y medio plazo, claro. A corto, de forma aguda y a medio plazo. No hay una evolución de los pacientes a largo plazo, entonces tampoco hay una correlación entre el grado de exposición, o por lo menos lo que yo he revisado hasta ahora tampoco lo he visto. Es decir, el hecho de que hayamos estratificado la isla en 3 zonas y con poder correlacionar la sintomatología del paciente con la intensidad de la exposición en función de dónde residía durante la erupción volcánica, eso no lo he visto registrado previamente. Es decir, probablemente en ese aspecto seamos pioneros en el estudio. Si en los otros estudios sí te hablan pues, de los días de erupción, de la cantidad total del material emitido, pero no te especifica si la población se expuso en mayor cuantía o en menor cuantía. O sea, realmente no sabes distinguir si los más afectados fueron los de la zona
propiamente circundantes a la erupción o las zonas más Del distantes, valle. eso no está, exacto. Entonces yo creo que lo de la delimitación por municipios es una base importante para nosotros, porque nos va a permitir eso, distinguir si el paciente que vive en Santa Cruz a largo plazo va a estar igual que el que vive en Los Llanos. Luego, por extender esto, yo sé que cuanto más alejado del lugar en que se produce la fuente contaminante, cuando ya nos alejamos mucho, ya es casi imposible detectarlo, pero personas en otras islas, o en otras islas llegó en capas muy altas la atmósfera, o llegó pocos días, ¿no? Claro, pues a otras islas llegó ceniza, porque compañeros de Tenerife, cuando hicimos la reunión con la Sociedad Canaria, nos dijeron que habían barrido ceniza, es decir, llegó ceniza a otras islas. Incluso creo que recordar que de Gran Canaria alguien dijo también que hubo 2 o 3 días en los que se notó un poquito de ceniza en el ambiente. El problema es que es una exposición a mucha menos intensidad y durante mucho menos tiempo. Que pueda tener repercusión o no, pues probablemente por la intensidad y la duración no. El problema lo vamos a tener aquí en La Palma. Se me escribieron esto. No ayer, creo que no es de ayer, sino es una historia contada del volcán o de durante la erupción o justamente después, ¿no? Dice, ayer mi padre de repente sufrió un pequeño infarto cerebral, para mí ocasionado con total seguridad por el estrés que tiene desde que el maldito volcán explotó. Esto bueno, lo quiero decir más como una cuestión casi de valor ético, ¿no? Porque el valor del estudio, o sea, el valor de este trabajo científico. Hay mucha gente que estamos muy fastidiados de salud mental y física. Bueno, yo esto lo vinculo a la importancia siempre de hacer estudios científicos sobre repercusiones de catástrofes, porque esto es una gran catástrofe a todos los niveles. Solamente, bueno, puntualizar eso, ¿vale? Ahora yo, al hilo de lo que ha dicho Víctor, sí que voy a dar una cifra que en realidad no son cifras que haya calculado yo, sino el profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad Politécnica de Madrid, pero que es experto en tratamiento de datos y que ha participado en estudios estadísticos sobre la mortalidad por el COVID. Es decir, él no es médico y no entra en ninguna cuestión médica. Entonces lo que ha hecho es ir a los datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística del pasado año y ha justo mirado los del periodo de la erupción entre septiembre y diciembre y los datos del INE que él los ha comparado con los 5 años anteriores, con la media de los 5 años anteriores, y el resultado es que la mortalidad en La Palma durante la erupción aumentó un 40%, y en Canarias, en ese mismo periodo, aumentó un 15%, con respecto a los 5 años anteriores. Y además es lo que ha dicho es que justo coincide con el periodo de la erupción, pero que él no es médico, entonces lo que... Él no es científico, él aporta los datos, los ofrece y los científicos se pongan a estudiar. Es científico, pero de la tecnología. Bueno, sí, científico. Eso, entonces, vale. Antonio García Umpierre, que participó en un anterior debate, lo que dijo es que los datos estadísticos para ustedes son importantes porque si hay una anomalía estadística, en fin, más ganas le dan, ¿no?, de hacer un estudio para detectar el problema. Entonces, lo que yo quiero decirles es que la pregunta es, si esos datos son así, que nadie los ha cuestionado, lo único que el director del Servicio Canario de Salud ha dicho que no le consta que haya ningún aumento de mortalidad asociado al volcán y tal, ¿no?, pero que se va a estudiar, ¿no? Se está estudiando. Si estos datos son así, ¿para ustedes indican algo? Un 40% de aumento en ese periodo de la mortalidad en La Palma frente a un 15% de aumento en Canarias con respecto a los últimos 5 años. ¿Para ustedes eso se enciende una luz de alarma de que vamos a estudiar esto porque puede ser el volcán? A ver, por supuesto, es un dato llamativo, o sea, no es un 10, no es un 15, es un 40%, es un dato bastante llamativo. El problema es que hay que establecer una correlación, es decir, hay que hacer una metodología científica detrás de
ver realmente cuál es la causa de ese fallecimiento, porque supongo que ahí no se están filtrando por diagnósticos, sino simplemente fallecidos. Entonces los fallecidos pueden ser por causas diversas, que como bien decía quien escribió en el libro, el nivel de estrés, ansiedad y afectación psicológica puede desencadenar o agravar enfermedades preexistentes. Obviamente el nivel de estrés que hubo en la población y todavía hay a consecuencia del volcán es muy alto, eso puede generar mayor mortalidad. Pues mira, de momento te digo, no lo sé, es decir, eso requeriría un estudio para poder confirmarlo. Es El decir, nivel de aunque las estrés y la muertes, contaminación. exacto, habría que Claro. correlacionar esas muertes de forma directa o indirecta con el volcán, es decir, pues hay que ver si esas muertes, por qué han sido esos fallecimientos, con qué diagnóstico y si realmente esos fallecimientos tienen alguna correlación con el volcán, porque lo mismo falleció en el norte de la isla y no tenía nada que ver con el volcán, falleció de otra cosa. ¿Entiendes lo que te digo? O sea, hay que hacer un estudio más riguroso para poder hablar de mortalidad. Nosotras, por suerte, y eso te lo puede decir Paula, tenemos una mortalidad del 0% en nuestras consultas. Es decir, precisamente en el servicio donde no se suelen morir pacientes, Es el afortunadamente. nuestro. Es decir, te puedo hablar poco de mortalidad porque nosotros no registramos mortalidad porque no tenemos pacientes. Nuestros pacientes afortunadamente no fallecen de patología alérgica de momento. Por cierto, cuando hablamos de alergología, uno piensa inmediatamente en alergia, ¿no? En algo con lo que se puede convivir, pero que uno tiene que tratarse porque siempre tiene síntomas en determinadas épocas del año. ¿Eso es lo que estrictamente ustedes estudian o va más allá? La alergia abarca más que eso, Sí. es decir, la alergia no solo llevamos patología respiratoria, que es de la que nos estamos centrando en el estudio, sino patología a nivel cutáneo, alergias alimentarias, alergias medicamentosas, alergia a venenos, a venenos me refiero a himenópteros, a avispas, abejas y demás. Llevamos un popurrí de distintas cosas, pero todo lo que es alergia en distintos ámbitos nos encargamos nosotros, sí. Es verdad que hablar de mortalidad del 0% quizás no fuera real, de momento es la nuestra estadística en el Hospital de La Palma, pero que sí, que a veces hay alguna muerte por una reacción alérgica, pero desafortunadamente, pero de momento nuestra estadística es el 0%, con lo cual Por en cierto, eso ambas viven en La Palma, ¿sí, no? sí, sí. Y bueno, yo quisiera que nos expusieran cómo vivieron este fenómeno, porque cuando hablamos del estrés, claro, cuando pierdes tu casa por cualquier fenómeno natural, es un disgusto muy grande, ¿no? En tus propiedades. Pero esto de ver cómo se abre la tierra, aunque seamos un territorio volcánico, empieza a salir roca fundida de hasta 800 metros de altura y desaparece. O sea, es como un vertido de escombros y te quedas, de repente el mundo ha cambiado, el territorio es una mancha negra. ¿Y eso cómo lo han vivido ustedes todo este fenómeno? Porque claro, les habrá sobrecogido como a todos. Sí, por supuesto. A ver, yo te hablo ya como afectada, ya no como científica, y te puedo decir que el nivel de estrés y ansiedad que te produce la situación es, creo que yo por lo menos en la edad que tengo nunca había pasado por una situación así y espero no volver a pasar por ella. Pero mira, antes decía Víctor que todavía no ve nada bueno del volcán, y yo te puedo decir que lo vi desde el primer día, ¿vale? Y es que la solidaridad que yo he visto en mis amigos, vecinos, la gente que te cruzas en la calle ha sido bestial. Es decir, yo he visto cosas en esta isla durante la erupción que yo creo que en cualquier sitio que no sea La Palma no se habría producido igual. De mandar un mensaje y decir necesito gente para vaciar mi casa o para hacer X o mover muebles o trasladar animales y ahí que se presenten 20 personas que conoces y que no conoces. Eso ha sido, me parece, en mi opinión, es el punto más, es la única parte buena que ha tenido todo esto, ¿no? Que al final hemos sido súper solidarios unos con otros y que eso no es tan fácil de encontrar.
nosotros lo hemos normalizado, pero realmente no es tan fácil de encontrar. ¿Y tú, Paula, vives aquí en Los Llanos o No, en yo El vivo en la Paso? zona de Santa Cruz. Entonces no me ha tocado tan de cerca, pero sí que el vivirlo con Zulay ha sido un momento muy estresante y una vivencia muy dura. Y los pacientes que llevaban llorando, que habían perdido su casa, que estaban muy estresados. O sea, ha sido un momento duro. Tengo que decirte que yo hubo unos días que, pues por la situación, no pude ir a trabajar y que cuando volví a la consulta, mi compañera y la neumóloga Raquel, la neumóloga del hospital, me tenían un pedazo cartel colgado en la consulta, que después te lo puedo enseñar, de letras muy grandes, que ponía con algo así como aquí se respira hondo y se sigue, ¿vale? O sea que el apoyo lo hemos tenido, te digo, o sea, yo creo que al final todo lo más podemos sacar algo bueno también. De que, aunque en diciembre, estamos en junio, 6 meses que el volcán paró. Y bueno, se certificó no voy a decir su muerte, pero se certificó su parón el 25 de diciembre. La sensación que todavía estamos en pañales con un montón de cosas que hay que hacer desde cualquier punto de vista, ¿no? Es decir, la investigación clínica, o sea, la investigación que están haciendo ustedes, la de los compañeros neumólogos, la de salud mental, la de emergencia, vivir en un territorio volcánico y educar a la gente que vivimos en un territorio volcánico. Una reflexión final, sí. Bueno, pues como reflexión, pues realmente el objetivo de este trabajo que estamos haciendo, que al final es trabajo puro y duro y sobrecarga asistencial para nosotros, lo que nos supone, es obtener datos que nos den información para el futuro, tenemos que no olvidarnos de que vivimos en territorio volcánico, que puede volver a estallar un volcán, y que mientras mayores sean los datos que tenemos en la actualidad, mejor estaremos preparados para el futuro. Que no queremos que nos vuelva a pillar una erupción volcánica en pañales, por así decirlo, que tenemos que saber lo que se nos viene encima, cómo tenemos que asumir esos pacientes que van a empeorar, tenemos que saber cómo van a evolucionar para saber qué tipo de seguimiento hay que hacerle, y esos datos solo los podemos obtener de los estudios que se hagan. Entonces es importante pues, que la población participe y que se hagan estudios cada vez que hay una catástrofe de este tipo para que la ciencia pueda avanzar y para establecer medidas de prevención en el futuro.